El día de hoy vamos a avanzar pues en lo que hemos estado tratando ya días y en la clase pasada pues prácticamente pues todo lo relacionado con lo que es pues el proceso de conquista, es decir, la colonización, eh, lo que son por ejemplo los antecedentes de la misma, cada uno de los aspectos que la componen. Realmente pues que es un tema bastante amplio. Todavía no hemos llegado a las instituciones coloniales, nos hacen falta. Nos hace falta también lo que es analizar muchos aspectos que conciernen pues a lo que es la colonia, pero igual poco a poco vamos avanzando con la temática. Hoy nos vamos a quedar en la parte donde estábamos discutiendo en la última clase y pues francamente pues que nos hayamos quedado pues por decirlo así pues la parte más interesante. Realmente pues que el entender, un segundito, vamos a ver dónde nos quedamos, aquí está, aquí. El entender cómo se gestó lo que fue este proyecto antes de que Colón pues se enmarcara en lo que es pues ya la organización de sus viajes pues es bien bastante particular. Ya ustedes pues estaban en la clase pasada pues estábamos analizando cómo se habían dado cada uno de estos procesos, los aspectos que lo componen y pues esto permite pues que nosotros vayamos haciendo lo que son conclusiones, que vayamos teniendo lo que es una perspectiva de cómo este proceso pues ha venido a cambiar pues la historia de nuestra América. Y micrófono, por favor. Y pues el día de hoy nos vamos a continuar enfocando en lo que fue el inicio de lo que fue este proyecto. Debemos de recordar lo que habíamos visto anteriormente y anteriormente nos habíamos enfocado ya cómo Cristóbal Colón había obtenido su idea de cómo organizar lo que es este viaje. Recordemos lo que fue la información que le envió Toscanelli a lo que es el rey de Portugal y con lo cual pues Cristóbal Colón tuvo acceso a través de lo que es un funcionario de lo que es la corona portuguesa, específicamente pues con lo que es Lorenzo Berardi. De una u otra manera pues esto puede constituirse ya como un acto pues De que no va acorde aprovechamiento. de aprovechamiento y que no va acorde pues a los que son los principios. Porque recordemos que esto es robo de información. Recordemos que en ese tiempo este tipo de información era de alto valor y de alta importancia. Pues bien, cuando Cristóbal Colón ya comienza entonces a organizar su viaje, él pues le comienza a hacer la propuesta, porque recordemos que cuando un navegante emprende lo que son este tipo de proyectos, no es que solamente necesita del barco y zarpar y ya estuvo. Se necesita de lo que son recursos, patrocinadores. Colón pues tenía patrocinadores, pero a su vez también necesitaba lo que era la venia de la corona y también su financiamiento. El problema al que se enfrentó Colón fue, en primer lugar, pues la negativa de la corona portuguesa en querer financiar o querer apoyar lo que era su viaje. Él pues se encontró ante una indisposición de parte de ellos, porque me imagino que ellos ya tenían en mente lo que eran otro tipo de proyectos. Ellos estaban enfrascados en la ruta africana.
donde querían llegar a través de lo que era Asia, circunnavegando lo que es toda la costa del continente africano. De ahí él propone, y que es bastante irónico porque llega ahí él sabía lo que había hecho con la información y irónicamente pues llega a proponer algo. Pues bien, con los españoles fue la situación era en primer lugar, la corona española estaba pues quebrada. Económicamente pues no tenía los recursos suficientes para poder financiar lo que es este tipo de viaje. Por consiguiente, él, incluso la historia nos cuenta de que Cristóbal Colón en varias ocasiones le rechazan el proyecto. Le rechazan el proyecto y esto fue, pues, por decirlo así, un impasse, un obstáculo que él tuvo. Y este obstáculo lo hubiese seguido manteniendo y quizás él nunca hubiese hecho lo que eran sus viajes de exploración si no hubiera sido por la intersección de una persona, que esa persona eh, intercedió con los reyes y también le brindó el apoyo económico a la corona, para que la corona entonces aceptara lo que era esta propuesta y de esa manera pues emprender lo que fueron los viajes. Esta persona se llama Luis de Santángel. Luis de Santángel fue en ese tiempo un rico comerciante y él tenía bastante influencia entre, en lo que era pues los reyes de España. Y pues cuando él se da cuenta de que de la propuesta de lo que era este emprendimiento, Luis de Santángel intercede con los reyes y le plantea a los reyes que él va a prestar el dinero, que le va a prestar el dinero a la corona para que la corona se lo financie lo que es el viaje de Cristóbal Colón. Ese fue el trato porque la corona no tenía dinero, España estaba prácticamente en la quiebra. ¿Se imaginan llegar a este punto que una persona o un ciudadano común pues sea pues o tenga la intención de financiar algo? O sea, solamente imaginarse eso pues genera pues bastante duda. Cuando nosotros hablamos de Luis de Santángel, aquí les voy a mostrar lo que es una foto de lo que era en sí este personaje. Él así era Luis de Santángel. Pues bien, en el caso de él, pues él vino y intercedió y de esa manera se logró la venia de lo que era pues la corona para que de esa manera pues posteriormente se firmasen lo que son las capitulaciones. Y la cantidad de dinero que él prestó a la corona fueron 1.140.000 meribades. Entonces, esa fue la cantidad con la que prácticamente pues Colón terminó de completar lo que fue sus recursos para de esa manera emprender lo que es el viaje. Una vez Profe, que, dígame, que le iba a decir yo cuánto sería eso de lo que donó este millonario, ese millón y algo, cuánto sería en dólares. sería difícil porque recordemos que cuando son las relaciones de cambio, estamos hablando de hace mucho tiempo. Empezar, el dólar no existía en ese tiempo. Em, Ahora hay que ver también que en aquellos tiempos lo que era el respaldo monetario era mediante oro. Generalmente la mayoría de las gran parte de las monedas a través de la historia, en sus inicios pues tenían lo que era su peso en oro y por concerniente pues ese equivaldría a lo que era su valor. En este caso, la moneda que ellos utilizaban en España, aquí tenemos, no sé si lo logran observar o están con vamos a dejar de compartir pantalla.
Por ejemplo, el meravedí fue una antigua moneda española y que también fue empleada como unidad de cuenta. Entonces, aquí, por ejemplo, nos aparecen lo que son las acuñaciones. Por ejemplo, la sustitución del meravedí por la dobla de oro, modificaciones. Entonces, vamos a ver, aquí está, ve. Hasta que llegaron, dice, los reyes intermedios, Fernando II y el inmediato Alfonso IX, los acuñaron, pero con tipo distinto, pues imprimieron en ellos sus bustos y las leyendas con caracteres cristianos. Solamente dice, vamos a ver. Sí, nos dice poco sobre lo que es esta moneda. Bueno, vamos a ver, el primer documento revela. Wikipedia. Bueno, Wow. No puede ser que Wikipedia haya fallado si es el método más. bien. Entonces, cuando se logra entender lo que es el financiamiento para lo que fue este proceso de conquista, entonces es cuando se da pie para lo que es la firma de las capitulaciones. En este caso, la capitulación de Santa Fe fue prácticamente el acuerdo que hubo entre lo que fue la corona y lo que es Cristóbal Colón. Cuando hablamos de una capitulación, estamos hablando en primer lugar de una base legal, es decir, de un acuerdo donde se establecen cuáles son las concesiones, cuáles son los parámetros que se van a tomar en cuenta a la hora de encontrar lo que es un nuevo territorio. Y partiendo de eso, cuáles serían prácticamente, pues es como decir, cómo se van a repartir el pastel, en palabras sencillas. Entonces, cuando existe ya lo que es la disponibilidad financiera, partiendo de lo que había hecho Luis de Santángel, entonces la corona entonces comienza a negociar y le concede algunas cuestiones que Colón estaba solicitando. Recordemos que de los impases que había era el hecho de que la corona no estaba muy de acuerdo en algunas exigencias que establecía Colón a la hora de organizar lo que es el viaje. En este caso, una de las diferencias era el título de virrey. Sin embargo, pues ellos terminaron accediendo a incluir ese título nobilicio a Cristóbal Colón en lo que eran los nuevos territorios que se encontraran. La otra cuestión, pues, prácticamente aquí es donde adquiere la base legal lo que es el proceso de conquista. Cuando hablamos de una capitulación, ya es un documento y es un acuerdo entre dos partes. Es un acuerdo entre dos partes y a partir ya de este instante ya pues se comienza a realizar lo que son ya los viajes de exploración. Recordemos que después de que Colón llega a América, la corona firma más capitulaciones con otros navegantes para que estos también pues emprendan lo que son viajes de exploración. Navegantes pues que comenzaron a explorar lo que son diferentes zonas del continente. Entonces, Colón pues emprende lo que fue su primer viaje, que fue en 1492, y después del éxito de Colón, la corona entonces le otorga el permiso a otros exploradores, como Américo Vespucio, Rodrigo de Bastidas, Vasco Núñez de Balboa, Juan Ponce de León, muchos navegantes que comenzaron a explorar diferentes zonas del continente. Fernando de Magallanes, Diego de Almagro, etcétera. Entonces, aquí es ya donde se inicia prácticamente la etapa exploratoria. Cuando hablamos de la etapa exploratoria, aquí se debe de incluir algunos aspectos y, y es el hecho de que también se comienza a generar lo que es el cartografiado. Hoy, recordemos que cuando los exploradores encontraban nuevos territorios, esto lo que hacían también era establecer lo que era un cartografiado para de esa manera tener una idea
o lo que es referencias en lo que es el nuevo territorio que había. Con el paso del tiempo se van generando lo que es concepciones de la forma que tenía en sí lo que era el territorio. Recordemos que en ese tiempo no existía la tecnología que tenemos hoy en día, que existen satélites o diferentes tipos de medios aéreos para poder ver lo que es en sí la forma real de lo que es de una determinada área territorial. En aquel tiempo los exploradores tenían que basarse al puro cálculo para de esa manera lograr pues dibujar las líneas y más que todo basándose en lo que son la ubicación a través de lo que eran los meridianos y los paralelos. Ese es Centroamérica, ¿verdad? Exactamente. Aquí tenemos Ahí un se mapa, mira. Ujú. aquí tenemos así, en 1597 era la visión que tenían de cómo era Centroamérica, lo que eran pues los exploradores, partiendo ya de lo que habían pues en relación a lo que eran las rutas exploratorias que ya habían iniciado después de la llegada de Colón. En este caso, pues este es un mapa de Cornelius Wilfred. Hubieron muchos cartógrafos. Recordemos que cuando se hacían lo que eran estos viajes, no solamente iban por ejemplo, los navegantes, también iban personas que también llevaban pues determinadas funciones. Y en este caso, por ejemplo, los cartógrafos y los trazadores tenían la responsabilidad de comenzar a realizar el mapeo de la zona. Recordemos que un principio básico para poder dominar un territorio tienes que conocerlo y se tiene que saber cómo es. Entonces, este fue un paso importante porque recordemos de que de esa forma al tener una imagen mental de lo que es el lugar, pues ya uno ya se procede para poder pues empezar a conocerlo. Este es uno de los primeros mapas. Vamos a aumentar más aquí tenemos ya, por ejemplo, si observan ustedes, ven cómo acá hay una cuestión bastante peculiar. Ellos logran darle la conexión entre lo que es el lago Nicaragua y lo que es el río San Juan. O sea, ellos ya tenían más ideas. Por ejemplo, aquí, el lago Izabal, pues o sea, es una forma bastante distorsionada de lo que es el mapa, como lo conocemos hoy en día, pero poco a poco se iba asemejando. Aquí tenemos otro mapa. Este pues ya tenía ahí un poquito más de parecido al que tenemos actualmente, pero aún así todavía sigue siendo bastante deformado. En el caso de este es un mapa que, vamos a reducir más se bajó ahí está. Este es un mapa de 1635. Este fue otro cartógrafo, Jan Johnson, y hubieron muchos cartógrafos que visualizaron pues cómo era lo que era el continente. La que tiene mayor similitud pues es lo que es Cuba, si ustedes observan la isla de la Española. Y hay una cuestión que también, no sé si ustedes logran notar, una peculiaridad. Vamos a ver. ¿Qué logran notar aquí en el mapa? En relación a cómo, Barquitos.